Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, les salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se prostró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa con los tuyos, anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio extraño en el sentido de que para muchos, incluso historiadores, les cuesta identificar el lugar del que se está hablando, esto de los Gerasenos. Es verdad que hay confusiones a veces en los nombres, en los evangelios, en los sinópticos, a veces Gerasenos o palabras parecidas. Tanto es así que esto, unido a que se mueran los cerdos, eso no puede ser, eso no pasó. Y tantos teólogos de hoy en día dicen que esto es una invención. Es tratar al Evangelio realmente sin entender nada de lo que es el Evangelio, porque no hay razones para negar para nada realmente la veracidad de este Evangelio. Pero es verdad que la mentalidad moderna, no, los animales, hay que tratarlos bien. Y es verdad, los animales son criaturas de Dios, pero no son personas. Yo recordaré siempre aquella una vez, cuando era estudiante, seminarista, y tenía la radio puesta y había un programa de la RAI, un programa que, estaba hablando de los perros. Y tan entusiasmada estaba la que llevaba el programa con lo de los perros, que si por aquí, que lo inteligentes que son y que no sé qué, y dijo: hombre, tenéis que entender que los perros son personas. Y dice: pues no, los perros no son personas. Oh, pero bueno, entonces ves a las madres de familia que cuando se muere el perro de casa van a los niños pequeños, gente que cree muy poco en nada, pero que les empieza a hablar de que el perro se va al cielo y que, pues no, los perros no van al cielo. Esta mentalidad de querer confundir a los animales con las personas tienen alma espiritual y los perros no, tienen lo que los clásicos dirían el alma animal, o sea, una vida animal, pero no una vida espiritual.
como tienen las personas humanas. Por eso somos personas, queridas por Dios de una forma especial para la vida eterna. Eso hace que muchos decimos les cueste creer nada de este texto, pero no para el cristiano normal, faltaría más. Es una región pagana a la que va Jesús hoy, donde hay algunos judíos, pero la mayoría es pagana. Y se encuentra con este endemoniado. Otros evangelios nos dirán que eran 1 o 2, importa poco. Este endemoniado que da miedo, que vive en los sepulcros con fuerza sobrehumana casi, que no podían con él, que lo dejaban apartado, que huían de las zonas donde estaba este personaje. Y llega Jesús, y Jesús empieza a hacer un exorcismo. Este hombre que tiene el diablo dentro, y no uno sino muchos. Y se acerca a Jesús, que Jesús le está exorcizando. Pues bien, vemos lo que dice este hombre: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Y es que Jesús le decía: espíritu inmundo, sal de este hombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. Y todos conocemos cómo continúa la historia. Que no nos saques de la comarca, déjanos por aquí. Jesús, que tiene el poder para hacerlo, los manda a la piara de cerdos. Claro, esto en una mentalidad nuestra cuesta de entender. En la mentalidad judía esto es facilísimo de entender. Los cerdos eran considerados animales impuros. Los judíos, igual que los musulmanes hoy, en principio no comen cerdo, con lo cual, porque se consideraban animales impuros, y lo eran por una razón puramente sanitaria, por las enfermedades que traían cuando no eran realmente bien cuidados. Hoy en día, gracias a los veterinarios y los tratamientos que se les hacen, no pasan o difícilmente pasan estas cosas, pero antes traían enfermedades y graves. Pues bien, lo envían al cerdo y los cerdos se despeñan, caen al mar de Galilea, no es el mar Mediterráneo, es el lago, el mar de Galilea. Bien, ¿qué es lo que pasa entonces? Los porqueros ven todo lo que está pasando allí y se van a los amos, se van al pueblo. Nos ha pasado esto. La gente de los propietarios y la gente del pueblo se va a ver a Jesús. ¿Qué es lo primero que encuentra? Y aquí insiste, lo primero que ven es al endemoniado sentado, tranquilo, sano, en buena salud, bien. Jesús ha salvado a este hombre. Este hombre no importa. Lo que importa son los cerdos. Así que, por favor, Jesús, lárgate. Vete de aquí. Se lo dicen de buenos modos, pero no lo quieren. No ven lo que Jesús hace, no ven lo que se hace por las personas. Lo único que importa es, como en nuestra sociedad, igual el dinero. Y los cerdos son el dinero, es el negocio. Eso va por encima de todo, por encima de las personas. Así que, Jesús, vete. Y sacan a Jesús de esa zona. Y entonces viene el segundo problema. ¿Qué pasa con este endemoniado? Quiere seguir a Jesús. Y Jesús no es que no lo quiera en compañía, le va a hacer apóstol a su estilo. Vete a tu pueblo, vete a tu casa, anuncia lo que te ha hecho el Señor, habla de todo eso. Y en esa zona pagana, justamente Jesús, en las zonas que son judías, a los que les hace los milagros o saca demonios, no quiere que hablen, pero en la zona pagana sí. Y en la Decápolis, toda esa zona semipagana, medio judía, lo que llaman la Galilea de los gentiles, lo que es esa zona mixta, allí sí que querrá que hablen de él. Y él será apóstol de Jesús, hablará por toda la Decápolis y preparará el Evangelio. Es curioso como después de la resurrección de Jesús, el Evangelio se desarrollará en toda esa zona con mucha facilidad
Y quién sabe, Dios lo sabe, nosotros menos, si no es también, entre otras cosas, por esta predicación de este exendemoniado, que pasa a ser instrumento para la salvación de muchos. Él, que era el peligro para el pueblo, pasa a ser fuente de salvación, de predicación para poder llegar a lo que es la Iglesia. Pasará poco tiempo, pasarán 3, 4 años para que la Iglesia, cuando Jesús haya muerto y resucitado y ante la primera persecución, se extienda por toda esa zona y vaya subiendo hasta lo que hoy es Turquía, sobre todo. Para nosotros este Evangelio nos ha de hacer ver sobre todo la importancia de las personas, más que la importancia de los negocios. Cuando a la gente solo le importa su riqueza, sus cosas, Dios está muy lejos. Cuando la gente, lo que Dios quiere en el fondo es que nos acerquemos a Él, que nos dejemos sanar por Él, que realmente vivamos de la fe, y entonces todo lo demás tendrá sentido en Cristo. Pero sin Cristo todas las cosas, todas las riquezas pierden sentido. Pero fijaros bien que es un signo de nuestro tiempo este Evangelio, donde las personas no cuentan en apariencia, en lo que algunos dicen, pero al final lo que cuenta es el negocio, el dinero, la producción, las riquezas. Las personas cuentan poco y Dios cuenta menos. Cuanto más cuenten las personas, querrá decir que realmente estamos en el buen camino, porque más cuenta Dios. Cuanto más cuenten solo la economía y el dinero y el tener y el disfrutar, menos contará la verdad, menos contará Dios, menos contará la salvación, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros.